El sol dorado de marzo se reflejaba en los cristales de la mansión más imponente de la avenida marítima de Cádiz, creando un espectáculo de luz que danzaba por los pasillos de mármol italiano. A los 8 años, Isabela corría descalza por esos mismos pasillos, sus pasos resonando como música familiar en la casa que conocía mejor que la suya propia. Su madre, Concepción, trabajaba desde hacía más de 10 años como ama de llaves de la familia Montero, y la niña había crecido entre los lujos que nunca le pertenecieron, pero que formaban parte de su mundo tanto como la pequeña habitación en la parte trasera donde vivía con sus padres. Esa tarde especial, Isabela sostenía en sus manos un dibujo colorido que había hecho en la escuela, ansiosa por mostrárselo a alguien que consideraba especial. Eduardo Montero, a sus 25 años, acababa de llegar de una reunión en el puerto, aún vistiendo el traje azul marino que lo hacía parecer aún más importante a los ojos de la niña. Él estaba en la biblioteca, revisando algunos contratos, cuando los pasos apresurados de Isabela anunciaron su llegada. «¡Señor Eduardo! ¡Señor Eduardo!», gritó la niña, irrumpiendo por la puerta de roble macizo sin ceremonias. «Sáese un dibujo para usted». Eduardo levantó la vista de los papeles y una sonrisa genuina iluminó su rostro moreno. Por muy ocupado que estuviera, siempre tenía tiempo para la hija de Concepción. Había algo en la pureza de aquella niña que lo tranquilizaba, especialmente después de días difíciles cuidando los negocios de la familia. «Vamos a ver ese dibujo, pequeña artista», dijo él apartando los documentos y dedicando atención total a la niña que se acercaba con los ojos castaños, brillando de expectativa. Isabela extendió el papel con orgullo. Era un dibujo simple, pero lleno de detalles que solo una niña podría imaginar. Una casa gigante a la orilla del mar, 2 personas de la mano en el jardín y un sol sonriente en el cielo. Los colores vibrantes contrastaban con la seriedad del ambiente de la biblioteca. «Somos nosotros dos», explicó ella señalando las figuras. «Usted y yo cuando crezca y nos casemos». Eduardo parpadeó varias veces, tratando de procesar las palabras de la niña. Una risa suave escapó de sus labios, mezcla de sorpresa y ternura ante la inocencia infantil. «¿Casados?», repitió él, aún sonriendo. «Isabela, sabes que cuando crezcas encontrarás a un chico de tu edad y te enamorarás de él, ¿verdad?». La niña movió la cabeza enérgicamente, haciendo que sus trenzas volaran de un lado a otro. «No, yo ya elegí. Cuando crezca, seré su esposa. Y viviremos aquí en esta casa grande y tendremos muchas flores en el jardín», declaró con la convicción que solo los niños poseen. Eduardo sintió una mezcla extraña de emociones. Había algo conmovedor en la determinación de aquella pequeña, en la forma en que ella lo miraba con admiración total e inocente. Él se agachó para ponerse a la altura de la niña, sosteniendo delicadamente sus pequeñas manos. «Isabela, eres una niña muy especial», dijo él, su voz suave y llena de cariño. «Pero el matrimonio es cosa de gente mayor. Cuando crezcas, entenderás mejor estas cosas». «Yo entiendo», insistió ella, acercándose más. «Mamá dijo que cuando uno ama a alguien de verdad, se casa y se queda junto para siempre. Y yo lo amo a usted». El corazón de Eduardo se encogió ante la sinceridad absoluta de la niña. Él sabía que era solo fantasía infantil, pero había algo profundamente conmovedor en la forma en que ella expresaba sus sentimientos, sin miedo ni vergüenza. «Está bien», dijo él finalmente, decidiendo entrar en el juego de forma amable. «Si cuando crezcas aún quieres casarte conmigo, prometo que hablaremos de eso. Pero eso tardará mucho tiempo, ¿eh?». Los ojos de Isabela se iluminaron como si se hubieran encendido todas las estrellas del cielo. Saltó de alegría, aplaudiendo con entusiasmo. «¿Lo promete de verdad? ¿Lo promete de verdad?». «Lo prometo», dijo Eduardo, no pudiendo resistir la sonrisa radiante de la niña. «Pero ahora cuéntame sobre la escuela. ¿Cómo fueron las clases hoy?». Isabela comenzó a contar animadamente sobre su profesora, sus compañeros y las lecciones del día, pero su mente ya estaba lejos, imaginando el futuro que tenía la certeza de que les esperaba. Eduardo la escuchó pacientemente, fascinado por la energía y la perspectiva única que la niña tenía del mundo. Desde fuera de la biblioteca,
Elena Montero observaba la escena a través de la rendija de la puerta entreabierta. A sus 52 años, la matriarca de la familia tenía la mirada afilada de quien comandaba no solo una casa, sino un imperio empresarial. Sus labios se contrajeron en una línea fina de desaprobación mientras presenciaba la interacción entre su hijo y la hija de la empleada. No era la primera vez que notaba la cercanía entre Eduardo y la niña. Isabela tenía libre acceso a la casa. Corría por los pasillos como si fuera la dueña del lugar, y su hijo demostraba un cariño especial por la niña que Elena consideraba inadecuado. Una cosa era tolerar la presencia de la familia de empleados en la propiedad, otra muy diferente era permitir que la hija del ama de llaves creara fantasías sobre pertenecer a aquel mundo. Elena retrocedió silenciosamente, pero la conversación que había oído quedó grabada en su mente como una semilla de preocupación que comenzaba a germinar. Conocía bien a su hijo. Eduardo siempre había sido un hombre de palabra, incluso de niño. Si él había hecho una promesa a aquella niña, por más absurda que fuera, él la recordaría. Mientras tanto, en la biblioteca, Isabela finalmente se cansó de contar sus aventuras escolares y se acurrucó en el brazo del sillón donde Eduardo estaba sentado. Él continuaba revisando los contratos, pero ocasionalmente hacía preguntas sobre las historias de la niña, demostrando que estaba prestando atención. «Señor Eduardo», dijo Isabela de repente, su voz más baja y pensativa, «cuando crezca y nos casemos, yo lo cuidaré muy bien. Haré comida rica como mamá y dejaré la casa siempre limpia y bonita». Eduardo dejó de escribir y la miró, conmovido una vez más por la dulzura de la niña. Había algo en la forma en que ella hablaba sobre cuidarlo que iba más allá del juego infantil. Era como si ella genuinamente se preocupara por su bienestar. «Y yo te cuidaré a ti también», dijo él, sin pensar mucho en las palabras. «Te protegeré siempre». «¿Lo promete?» «Lo prometo». Isabela sonrió satisfecha y se acurrucó mejor en el sillón, observando a Eduardo trabajar. Para ella, aquel era el momento más perfecto del mundo. Estar cerca de la persona que más admiraba, sintiéndose segura y amada en un lugar que consideraba mágico. El tiempo pasó desapercibido hasta que Concepción apareció en la puerta de la biblioteca, sus mejillas sonrojadas de vergüenza al ver a su hija allí instalada como si fuera de la familia. «Isabela, ¿qué haces aquí? Deja que el señor Eduardo trabaje en paz», dijo ella acercándose rápidamente. «Le pido disculpas, señor Eduardo. Esta niña no tiene remedio». «No hay problema, Concepción», dijo Eduardo levantándose. Ella me estaba mostrando un dibujo muy bonito. Una verdadera artista. Isabela tomó el dibujo de la mesa y lo extendió orgullosa a su madre. «Mira, mamá, somos yo y el señor Eduardo cuando nos casemos». El rostro de Concepción pasó por varias tonalidades de rojo mientras intentaba procesar las palabras de su hija. Sus ojos se volvieron rápidamente hacia Eduardo, buscando señales de irritación o incomodidad. «Isabela, ¿qué es eso? Pídele disculpas al señor Eduardo ahora mismo por esa tontería». «No es tonterías», protestó la niña. «Él prometió que cuando crezca hablaremos de casarnos. Si Concepción pudiera desaparecer en ese momento, ciertamente lo haría. Trabajar para la familia Montero era la mejor oportunidad que había tenido en su vida, y lo último que necesitaba era que su hija creara situaciones embarazosas con sus fantasías infantiles». «Concepción, no se preocupe», dijo Eduardo percibiendo la desesperación del ama de llaves. «Son cosas de niños. No hay ningún problema». «Muchas gracias por su paciencia, señor Eduardo», murmuró Concepción, tomando a Isabela de la mano. «Vamos, hija, el señor necesita trabajar». «¿Puedo volver mañana?», preguntó Isabela resistiendo levemente la mano de su madre. «Sí, puedes», dijo Eduardo guiñándole un ojo, «pero solo después de terminar la tarea». «Siempre termino». «Soy la mejor alumna de mi clase». «Sé que sí», dijo él, y había orgullo genuino en su voz. «Por eso crecerás y te convertirás en una mujer muy especial». Isabela asintió animadamente mientras era llevada por su madre, ya planeando mentalmente lo que le contaría a Eduardo al día siguiente. Para ella, el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas, y la más hermosa de todas acababa de convertirse en una promesa real.
Eduardo se quedó solo en la biblioteca, mirando la puerta por donde ellas habían salido. El dibujo de la niña permanecía sobre su mesa, y él lo examinó más atentamente. Había cuidado en los detalles, amor en los colores elegidos, y una visión de futuro que, por más imposible que fuera, tenía algo de conmovedor. Guardó el dibujo en el cajón de su mesa, junto con otros documentos importantes. No sabía por qué hizo eso, pero sintió que aquel pequeño papel merecía ser preservado. Tal vez fuera el cariño que sentía por la niña, o tal vez fuera la forma en que ella lo hacía sentir especial y valorado de una manera que pocas personas lograban. Afuera, el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, pintando el cielo de Cádiz con tonos dorados y rosados. La brisa marina traía el olor salado del océano, mezclado con el aroma de las flores del jardín meticulosamente cuidado de la mansión. Concepción llevó a Isabela a la parte trasera de la propiedad, donde se encontraba el pequeño anexo que servía de vivienda para la familia. Carlos, el marido de Concepción y padre de Isabela, trabajaba como jardinero de la propiedad desde hacía 15 años. Era un hombre sencillo, de manos callosas y corazón generoso, que adoraba a su hija más que a nada en el mundo. «¿Qué pasó?», preguntó Carlos, notando la expresión preocupada de su esposa cuando entraron en el pequeño apartamento. «Tu hija le fue a decir al señor Eduardo que quiere casarse con él cuando crezca», dijo Concepción, sentándose pesadamente en la silla de la pequeña mesa de comedor. Carlos miró a Isabela, que jugaba inocentemente con una muñeca de trapo, y no pudo contener una sonrisa. «¿Y qué dijo él?». «Que cuando ella crezca hablarán de eso», respondió Concepción, y había preocupación real en su voz. «Carlos, esta niña necesita entender cuál es su lugar en el mundo. No puede seguir creando fantasías. Tiene 8 años, Concepción. Es normal crear fantasías a esa edad. Fantasías normales, sí, pero no sobrecasarse con el patrón. ¿Y si doña Elena oye eso? Podemos perder nuestro empleo». Carlos se acercó a su esposa y posó las manos en sus hombros tratando de tranquilizarla. «El señor Eduardo es un hombre bueno. Él entiende que son cosas de niños. Y Isabela es lista. Crecerá y entenderá cómo funcionan las cosas». Concepción asintió, pero la preocupación permanecía. Trabajar para la familia Montero era más que un empleo. Era una vida entera dedicada a aquella casa. Era la seguridad financiera y el futuro de su propia familia. No podía permitir que nada amenazara esa estabilidad. Aquella noche, mientras acostaba a Isabela, Concepción intentó abordar el tema delicadamente. «Jaja, te gusta el señor Eduardo, ¿verdad? Me gusta mucho. Es el hombre más guapo y más inteligente del mundo. Él es realmente una persona especial», asintió Concepción. «Pero necesitas entender una cosa importante. Nosotros somos empleados de su familia. Eso significa que nuestro lugar es diferente al lugar de ellos». Isabela frunció el ceño, sin comprender completamente. «Pero vivimos en la misma casa. Vivimos en la habitación de atrás, hija. La casa grande es de la familia Montero. Ellos son ricos, importantes. Nosotros trabajamos para ellos». «¿Y por qué es importante?». Concepción suspiró. ¿Cómo explicar diferencias sociales a una niña de 8 años sin destruir su inocencia y sus sueños? Las personas ricas generalmente se casan con otras personas ricas. Así funciona el mundo de los adultos. «Pero cuando crezca, yo también seré rica», dijo Isabela con la confianza absoluta de la infancia. «Estudiaré mucho, trabajaré mucho, y me haré rica para poder casarme con el señor Eduardo». El corazón de Concepción se encogió ante la determinación de su hija. Había algo admirable en aquella confianza, en aquella negativa a aceptar limitaciones. Al mismo tiempo temía que la niña se lastimara soñando con imposibles. «Está bien, hija, pero por ahora mantendremos este secreto nuestro. ¿Está bien? No le cuentes estas cosas a otras personas». «¿Por qué?». «Porque a veces los adultos no entienden los sueños de los niños». Isabela asintió solemnemente, como si estuviera guardando un tesoro precioso. Para ella, aquella conversación solo confirmaba que tenía algo especial, algo que necesitaba ser protegido hasta que llegara el momento adecuado de revelar al mundo. Mientras la niña se dormía soñando con vestidos de novia y jardines floridos, al otro lado de la propiedad,
Eduardo terminaba de revisar los últimos contratos del día. El dibujo de Isabela permanecía en su cajón y ocasionalmente él se sorprendía pensando en la determinación de la niña, en la pureza de sus sentimientos. Había algo reconfortante en la forma en que ella lo veía, no como el heredero de una fortuna, no como una pieza importante en los negocios familiares, sino simplemente como alguien digno de amor. Era una perspectiva refrescante en un mundo donde sus relaciones, frecuentemente, involucraban intereses financieros y expectativas sociales. Eduardo sabía que la promesa que había hecho era solo una forma amable de lidiar con la fantasía de una niña, pero mientras guardaba los papeles y se preparaba para dormir, una parte de él se preguntaba cómo sería Isabela cuando creciera. ¿Sería tan determinada como ahora? ¿Mantendría aquella pureza de corazón que la hacía tan especial? Esas preguntas quedaron sin respuesta, mientras la noche envolvía la mansión de Cádiz, trayendo consigo sueños y esperanzas que, en el futuro, se revelarían más poderosos de lo que cualquiera podría imaginar en aquel momento. 3 meses habían pasado desde aquella tarde dorada en la biblioteca, y la rutina en la mansión Montero seguía su curso habitual. Isabela continuaba corriendo por los pasillos, ahora con aún más confianza, siempre buscando oportunidades de conversar con Eduardo. Se había convertido en una presencia constante en los momentos en que él estaba en casa, apareciendo con dibujos nuevos, historias de la escuela, o simplemente para observarlo trabajar. Eduardo, por su parte, se había acostumbrado a la compañía de la niña. Después de días intensos, cuidando los negocios portuarios de la familia, encontrar a Isabela en la biblioteca o en el jardín se había convertido en un momento de respiro. Ella tenía una forma única de ver el mundo que lo hacía olvidar, aunque brevemente, las presiones y responsabilidades que cargaba. Aquella mañana de junio, sin embargo, algo estaba diferente. Carlos había llegado más temprano de lo habitual para cuidar el jardín, y Concepción parecía más tensa mientras preparaba el desayuno de la familia Montero. Había una energía extraña en el aire, una sensación de cambio que incluso Isabela, con sus 8 años, lograba percibir. La explicación llegó durante el almuerzo, cuando Carlos reunió coraje para conversar con su esposa sobre la propuesta que había recibido en la ciudad. «Concepción, necesito contarte algo importante», dijo él, sentándose en la pequeña mesa del apartamento de atrás. Ayer apareció una oportunidad de trabajo en Ronda. Concepción dejó de servir las judías y miró a su marido con sorpresa. ¿En Ronda? ¿En Andalucía? Sí, mi primo Joaquín trabaja en una fábrica de muebles allí. Necesitan gente, y el salario es bueno, mejor de lo que gano aquí. Pero Carlos, nuestra vida es aquí. Isabela está en la escuela, yo tengo mi trabajo. Lo sé, amor, pero piénsalo bien. Allí podemos tener nuestra propia casa. No sería esta pequeña habitación en la parte trasera de la casa de otra persona. Isabela podría tener una habitación solo para ella, un patio para jugar. Isabela, que jugaba en el suelo con su muñeca, levantó la cabeza al escuchar su nombre. ¿Nos vamos a mudar, papá? Carlos y Concepción intercambiaron miradas, dándose cuenta de que la conversación había tomado una dimensión que no esperaban. «Solo estamos hablando, hija», dijo Concepción rápidamente. «Todavía no hemos decidido nada». Pero Isabela era demasiado lista para aceptar esa explicación. Se levantó y se acercó a la mesa, sus ojos castaños llenos de preocupación. «Si nos mudamos, no podré ver al señor Eduardo más». La frase cayó como una piedra en medio de la conversación. Carlos suspiró, dándose cuenta de que sería imposible ocultar la verdad a su hija. Concepción sintió el corazón encogerse al ver la expresión de pánico en el rostro de la niña. «Isabela, a veces en la vida necesitamos hacer cambios para tener una vida mejor», explicó Carlos gentilmente. «Ronda es una ciudad bonita, en las montañas. Te gustaría allí». «Pero no quiero ir», protestó Isabela, y por primera vez en mucho tiempo su voz tembló de verdadero miedo. «Quiero quedarme aquí. Le prometí al señor Eduardo que nos casaríamos cuando creciera». Concepción cerró los ojos, sintiendo que toda su preocupación sobre las fantasías de su hija se estaba materializando de la peor forma posible. «Hija, necesitas entender que esos
son solo juegos de niños. El señor Eduardo tendrá su vida, se casará con una chica de su sociedad. ¡No!, gritó Isabela, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Él prometió que cuando creciera hablaríamos de casarnos. La discusión se extendió por la tarde, con Isabela negándose categóricamente a aceptar el cambio. Lloró, argumentó, prometió ser la niña más educada del mundo si podían quedarse. Pero Carlos ya había tomado su decisión, y Concepción, a pesar del dolor de ver sufrir a su hija, sabía que su marido tenía razón. La oportunidad en Ronda representaba un futuro mejor para la familia. Aquella noche, Isabela apenas pudo dormir. Se quedó tumbada en su pequeña cama, mirando al techo e intentando encontrar una solución al problema que parecía insoluble. ¿Cómo podría cumplir su promesa a Eduardo si se mudaban lejos? A la mañana siguiente, tomó una decisión. Sería honesta con Eduardo. Le contaría sobre la mudanza y le pediría su ayuda. Ciertamente él encontraría una forma de resolver la situación. Eduardo estaba en la biblioteca como siempre, revisando algunos documentos sobre exportaciones, cuando Isabela apareció en la puerta. Esta vez, sin embargo, no entró corriendo como de costumbre. Se quedó parada en el umbral, vacilante, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Isabela? ¿Qué pasó?, preguntó Eduardo, percibiendo inmediatamente que algo andaba mal. La niña se acercó despacio, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. «Señor Eduardo, mi padre quiere que nos mudemos lejos de aquí». Eduardo sintió algo extraño en el pecho, una punzada de tristeza que no esperaba sentir. La presencia de Isabela se había vuelto tan natural en su rutina que imaginar la casa sin ella parecía extrañamente vacío. ¿A dónde se van a mudar? A Ronda. Está en Andalucía. Está muy lejos de aquí. Eduardo asintió intentando procesar la información. Conocía la ciudad, pequeña y de interior, completamente diferente de la vida cosmopolita de Cádiz. ¿Y no quieres ir? «No quiero», exclamó Isabela, las lágrimas volviendo a brotar. «Si me voy, ¿cómo voy a cumplir mi promesa? ¿Cómo nos vamos a casar cuando crezca?» El corazón de Eduardo se encogió ante la desesperación genuina de la niña. Él se agachó para ponerse a su altura, sosteniendo sus pequeñas manos como había hecho 3 meses antes. «Isabela, escucha lo que te voy a decir con mucha atención. ¿Está bien?» Ella asintió, intentando controlar el llanto. A veces en la vida necesitamos separarnos de las personas que amamos para poder crecer y convertirnos en quienes debemos ser. Tu padre está haciendo esto porque quiere lo mejor para ti y tu familia, pero no quiero crecer lejos de usted. ¿Y quién dijo que vas a crecer lejos de mí? Isabela parpadeó confusa. ¿Cómo? Eduardo sonrió, secando una lágrima que le caía por la mejilla a la niña. Te llevarás un pedazo de mí contigo, y yo guardaré un pedazo de ti aquí conmigo. Y si realmente es el destino, si creces y aún quieres cumplir aquella promesa, el mundo encontrará la manera de unirnos de nuevo. ¿Usted lo cree de verdad? Estoy seguro. Las personas que realmente se preocupan la una por la otra siempre encuentran un camino de regreso. Isabela sintió un alivio enorme al escuchar aquellas palabras. Eduardo no estaba renunciando a la promesa, solo diciendo que a veces el amor necesitaba esperar. «Pero lo voy a extrañar mucho», dijo ella, aún sollozando. «Y yo te extrañaré a ti también. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Te daré una cosa para que nunca te olvides de mí, y tú me darás una cosa para que yo nunca me olvide de ti». Eduardo se levantó y fue a su mesa, abriendo uno de los cajones. De allí sacó una pequeña caja de terciopelo azul que guardaba desde hacía años. Dentro de ella había un colgante dorado en forma de corazón, delicado y hermoso, que había pertenecido a su abuela. «Este colgante perteneció a una persona muy especial de mi familia», dijo él, mostrando la joya a Isabela. «Mi abuela siempre decía que traía suerte en el amor. Quiero que te quedes con él». Los ojos de Isabela se abrieron de sorpresa y emoción. «¿Para mí? ¿De verdad?» «De verdad. Pero hay una condición. Solo puedes quitártelo cuando tengas la certeza absoluta de que has encontrado tu lugar en el mundo. Mientras lo uses, te recordarás de mí y de la promesa que hicimos». Eduardo le puso la cadena dorada en el cuello a la niña, ajustándola con cuidado.
El colgante quedó perfectamente en su lugar, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Ahora dame algo tuyo para que yo lo guarde. Isabela pensó por un momento y luego sacó del bolsillo de su falda la pulserita de cuentas de colores que había hecho en la escuela el mes anterior. Era simple, hecha con hilo de nylon y pequeñas cuentas, pero había sido trabajada con el cariño especial que solo los niños saben dedicar a sus proyectos. «Es todo lo que tengo para dar», dijo ella, un poco avergonzada. «Es perfecta», dijo Eduardo tomando la pulsera y poniéndosela en su muñeca derecha. «La usaré siempre, y cada vez que la mire pensaré en ti». Isabela sonrió por primera vez desde que supo de la mudanza. Había algo mágico en aquel intercambio, algo que hacía la separación menos aterradora y más como un intermedio en una historia que continuaría siendo escrita. «Señor Eduardo». «¿Sí? Cuando vuelva, ¿usted me reconocerá?». Eduardo rió suavemente, tocando el colgante que ahora adornaba el cuello de la niña. «Isabela, te reconoceré en cualquier lugar del mundo, no importa cuánto tiempo pase». Aquella fue la última conversación larga que tuvieron antes de la mudanza. En los días siguientes, la casa se llenó de la agitación de los preparativos de viaje. Concepción organizó las pocas posesiones de la familia. Carlos finalizó los detalles con la fábrica de Ronda, e Isabela pasó el tiempo observando cada rincón de la mansión como si quisiera grabarla para siempre en su memoria. Elena Montero observaba todos esos movimientos con un alivio que intentaba disimular. La partida de la familia de empleados resolvía un problema que ni siquiera sabía cómo abordar. Las fantasías románticas de la niña habían llegado a sus oídos a través de los chismorreos de la servidumbre, y ella consideraba fundamental que Eduardo no fuera influenciado por sentimientos inadecuados. El último día, Eduardo hizo hincapié en despedirse personalmente de cada miembro de la familia. A Carlos le deseó éxito en el nuevo empleo y le agradeció por los años de dedicación a los jardines de la mansión. A Concepción le expresó gratitud por el cuidado de la casa y prometió que siempre serían recordados con cariño. Para Isabela, guardó un momento especial. «No te olvidarás de nuestra conversación, ¿verdad?», dijo él, arrodillándose para ponerse a la altura de la niña. «Nunca», respondió ella, tocando el colgante en su cuello. «¿Y usted estudiará mucho para esperarme bien inteligente cuando yo vuelva?». Eduardo rió, encantado con la perspectiva única que la niña tenía de las cosas. «Estudiaré mucho. Y tú estudiarás también, para volver aún más lista de lo que ya eres. Seré la mejor alumna de Ronda». «Estoy seguro de que sí». El taxi que los llevaría a la estación de autobuses llegó temprano por la mañana. La familia se acomodó en el asiento trasero con sus maletas sencillas e Isabela pegó el rostro a la ventana para despedirse de la mansión que consideraba su segundo hogar. Eduardo estaba en el balcón, observando la partida. Cuando el coche comenzó a moverse, Isabela agitó la mano enérgicamente, y él le devolvió el saludo, sintiendo una melancolía inesperada apoderarse de su pecho. El viaje hasta Ronda duró casi todo el día, con transbordos y carreteras sinuosas que subieron por las montañas andaluzas. Isabela quedó fascinada con el paisaje que cambiaba gradualmente. El litoral de Cádiz dio paso a las colinas verdes y finalmente a las montañas cubiertas de bosque mediterráneo. Ronda era muy diferente de Cádiz, más pequeña, más silenciosa, con casas de arquitectura que contaban la historia de la colonización europea en la región. El aire era más puro y fresco, perfumado por las flores que crecían abundantemente en los jardines de las casas. La familia fue recibida por su primo Joaquín, un hombre simpático que trabajaba en la fábrica de muebles desde hacía más de 10 años. Él los acomodó temporalmente en su casa hasta que encontraran un lugar propio para vivir. «Les gustará aquí», dijo Joaquín mientras les mostraba la ciudad. «Es un lugar tranquilo, bueno para criar una familia, y la fábrica está creciendo, Carlos. Hay futuro en el negocio». La casa que lograron alquilar era modesta, pero tenía algo que nunca tuvieron en Cádiz. Era completamente de ellos. 3 habitaciones pequeñas, una sala sencilla, cocina y un patio donde Isabela podría jugar libremente. Para la niña, acostumbrada a la habitación de atrás de la mansión, tener una habitación solo para ella parecía un lujo inimaginable.
Pero las noches eran difíciles. Isabela se acostaba en su cama nueva, tocando el colgante dorado y mirando por la ventana que daba a las montañas, intentando imaginar cómo estaría Eduardo en ese momento. ¿Acaso él también miraba por la ventana y pensaba en ella? Concepción inscribió a su hija en la escuela local y Carlos comenzó a trabajar en la fábrica. La nueva rutina fue tomando forma gradualmente, pero llevaría tiempo para que aquel lugar realmente pareciera un hogar. Una semana después de la llegada, Isabela escribió su primera carta a Eduardo. Estaba llena de errores de ortografía y dibujos en los márgenes, contando sobre la escuela nueva, los compañeros diferentes y el paisaje de las montañas. Al final, escribió con letras cuidadosas: «No me olvide. Vuelvo cuando crezca». Concepción aceptó llevar la carta al correo pensando que sería una fase que pronto pasaría. No imaginaba que aquella sería la primera de decenas de cartas que su hija escribiría a lo largo de los años siguientes, cada una de ellas un puente entre el presente incierto y el futuro que Isabela continuaba creyendo que estaba escrito en las estrellas. En Cádiz, Eduardo recibió la primera carta de Isabela 3 semanas después de la mudanza. Estaba en su oficina cuando la secretaria le trajo el sobre dirigido con la caligrafía infantil que él reconoció inmediatamente. Abrió la carta solo, leyó cada palabra con atención, observó cada dibujo colorido en los márgenes. Por un momento consideró responder, pero luego lo pensó mejor. Tal vez sería más amable dejar que la niña siguiera su vida sin alimentar fantasías que podrían lastimarla en el futuro. Guardó la carta en el mismo cajón donde estaba el dibujo de la tarde en que se conocieron, decidiendo que algunos recuerdos eran demasiado preciosos para ser perturbados. Lo que Eduardo no sabía era que Isabela no necesitaba respuesta para mantener viva su esperanza. Cada día que pasaba en Ronda, ella se fortalecía con una determinación que sorprendía incluso a sus padres. Estudiaba con ahínco, ayudaba en las tareas de casa, hacía nuevos amigos, pero nunca se quitó el colgante dorado del cuello. Y en las noches estrelladas de las montañas andaluzas, cuando el silencio de la pequeña ciudad era roto solo por el sonido de los grillos, Isabela miraba al cielo y renovaba mentalmente su promesa. Un día volvería a Cádiz, no ya como la hija de la empleada, sino como una mujer digna del amor que había prometido conquistar. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento de las montañas andaluzas, e Isabela creció transformándose de una niña soñadora en una joven determinada que nunca perdió de vista su objetivo. A los 15 años, ella ya era conocida en toda Ronda, no solo por su belleza natural que florecía con la adolescencia, sino principalmente por su dedicación excepcional a los estudios y por una madurez que impresionaba incluso a los adultos. Todas las mañanas, antes incluso de que el sol naciera completamente entre las montañas, Isabela se despertaba y se preparaba para un día más de su rutina rigurosa. Asistía al instituto en la escuela pública de la ciudad, donde mantenía las mejores notas de su clase en todas las asignaturas. Pero lo que realmente la diferenciaba de los otros alumnos no eran solo sus notas excepcionales, sino la intensidad con la que se dedicaba al aprendizaje. Mientras sus compañeros se preocupaban por fiestas, noviazgos y las pequeñas cuestiones típicas de la adolescencia, Isabela tenía un enfoque que rozaba la obsesión. Cada libro que leía, cada concepto que aprendía, cada habilidad que desarrollaba, era un ladrillo más en la construcción del futuro que planeaba minuciosamente. «Esta niña llegará lejos», solía decir doña Margarita, la profesora de español que acompañaba a Isabela desde que llegó a la ciudad. Nunca había a alguien tan joven con tanta determinación, pero lo que nadie sabía era que detrás de aquella determinación existía un amor secreto que crecía junto con ella. El colgante dorado nunca salió de su cuello, ni siquiera para dormir. Concepción ya había desistido de intentar convencer a su hija de olvidar aquella tontería de la infancia. Con el paso de los años, había percibido que no se trataba de un capricho infantil, sino de algo mucho más profundo y poderoso. A los 16 años, Isabela comenzó a trabajar a tiempo parcial en el mercado de abastos de la ciudad, vendiendo frutas y verduras los fines de semana para el señor Benedicto,
un comerciante local que se había encantado con la inteligencia y la honestidad de la joven. El dinero que ganaba era cuidadosamente guardado en una lata escondida debajo de la cama, cada moneda representando un paso más hacia su objetivo. ¿Para qué quieres juntar tanto dinero, hija?, preguntaba Carlos ocasionalmente, orgulloso de la dedicación de su hija, pero sin entender completamente sus motivaciones. «Para estudiar en una buena universidad, papá», respondía Isabela, lo que era verdad, pero no toda la verdad. Ella nunca explicaba que pretendía estudiar específicamente administración o economía, áreas que la ayudarían a entender el mundo de los negocios donde Eduardo vivía. Durante esos años, Isabela continuó escribiendo cartas a Eduardo. Al principio, Concepción las llevaba al correo con reticencia, pensando que era mejor dejar que la fase pasara naturalmente. Pero cuando percibió que su hija usaba su propio dinero para comprar sellos y que las cartas se habían vuelto más maduras y reflexivas, dejó de interferir. Las cartas de Isabela evolucionaron junto con ella. Lo que comenzó como garabatos infantiles se transformó en narrativas elocuentes sobre su vida en Ronda, sus sueños, sus logros académicos y sus reflexiones sobre el futuro. Ella nunca mencionó directamente la promesa que hicieron, pero siempre terminaba las cartas con la misma frase: «Espero que esté bien y feliz. Con cariño, Isabela». Eduardo recibía esas cartas religiosamente y, aunque nunca respondía, guardaba cada una de ellas en el mismo cajón de la biblioteca donde todo comenzó. Con el paso de los años, comenzó a esperar ansiosamente la correspondencia, curioso por saber cómo la niña se estaba desarrollando. Las cartas se convirtieron en ventanas a un mundo diferente del suyo, lleno de simplicidad, determinación y una pureza de propósitos que él rara vez encontraba en su realidad. A los 18 años, cuando se graduó del instituto como oradora de la promoción, Isabela se había transformado en una joven mujer deslumbrante. Sus ojos castaños mantenían la misma intensidad de la infancia, pero ahora llevaban una profundidad que hablaba de experiencias vividas y objetivos claramente definidos. Su cabello castaño caía en ondas suaves por los hombros, y su postura revelaba una confianza que había sido construida a través de años de trabajo duro y logros propios. En el discurso de graduación, ella habló sobre sueños, determinación y la importancia de nunca desistir de aquello en lo que se cree. Sus palabras conmovieron profundamente a la audiencia, especialmente cuando mencionó que los mayores objetivos de la vida a menudo exigen paciencia y preparación, pero que el tiempo es aliado de aquellos que saben utilizarlo sabiamente. Concepción lloró discretamente en la audiencia, dividida entre el inmenso orgullo que sentía por su hija y la preocupación por los planes que sabía que Isabela estaba tramando. Carlos, al lado de su esposa, sentía solo orgullo puro. Su hija se había convertido en una mujer extraordinaria, e independientemente de los sueños que ella alimentara, él tenía la certeza de que sería capaz de conquistar cualquier cosa que se propusiera. Durante los 2 años siguientes, Isabela se dedicó integralmente a los estudios para el examen de acceso a la universidad. Consiguió una beca completa en una academia preparatoria en la capital de Andalucía, a donde viajaba todos los fines de semana. El resto de la semana lo pasaba estudiando en casa, trabajando en el mercado y planificando meticulosamente su futuro. Fue en esa época cuando escribió la carta más importante de todas a Eduardo. Era víspera de su 20º cumpleaños, y ella estaba a punto de presentarse al examen de acceso a la universidad para administración en una de las mejores universidades públicas del país. «Querido Eduardo», escribió ella sentada en la mesa de estudios en su sencilla habitación, «mañana cumplo 20 años. Sé que usted debe recordar la promesa que hice cuando era niña. Quise contarle que nunca desistí de ella. Durante todos estos años en Ronda, cada libro que leí, cada examen que hice, cada hora que trabajé en el mercado, fue pensando en el día en que regresaría a Cádiz, no ya como la hija de la empleada, sino como una mujer que conquistó su lugar en el mundo a través de su propio esfuerzo. Espero que esté bien y que la vida haya sido amable con usted. Pronto, muy pronto, nos encontraremos de nuevo. Con todo mi amor, Isabela». Esa carta fue diferente de las otras. Eduardo la leyó varias veces,
sorprendido por la elocuencia y la madurez de las palabras. Había algo en la forma en que Isabela escribía que lo hacía cuestionar sus propias certezas. Ella realmente había crecido manteniendo aquella promesa como un objetivo real. Por primera vez en 10 años, Eduardo consideró seriamente responder a una de las cartas. Tomó papel y pluma. Comenzó varias veces, pero siempre acababa desistiendo. ¿Qué podría decir? ¿Cómo explicar que se había casado 6 meses antes con Adriana, hija de una familia tradicional de Cádiz, en un matrimonio arreglado para fortalecer alianzas comerciales? La verdad era que Eduardo pensaba en Isabela más veces de lo que le gustaría admitir, especialmente en los momentos en que se sentía asfixiado por el peso de las expectativas familiares. Él recordaba la pureza y la simplicidad de aquellos momentos en la biblioteca, cuando una niña de 8 años creía que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Él aún usaba la pulserita de cuentas que Isabela le había dado, siempre en la muñeca derecha, escondida por las mangas de la camisa. Era un secreto que guardaba celosamente, un vínculo con una época más inocente de su vida. Mientras tanto, en Ronda, Isabela finalmente recibió la noticia que esperaba desde hacía tanto tiempo. Había pasado en primer lugar en el examen de acceso a la Universidad para Administración en la Universidad de Sevilla. La nota que obtuvo fue tan alta que varias universidades privadas de Madrid le ofrecieron becas completas para que estudiara en sus instituciones. «Lo sabía», gritó ella, abrazando a sus padres cuando llegó a casa con el resultado. «Sabía que lo conseguiría». «Estamos muy orgullosos de ti, hija», dijo Carlos, y había lágrimas en sus ojos. «Te mereces cada logro». Concepción también estaba emocionada, pero no lograba apartar una preocupación que crecía en su pecho. Ella conocía a su hija mejor que nadie y sabía que aquella aprobación era solo el primer paso de un plan mayor que había sido cultivado durante 10 años. «Isabela», dijo ella más tarde cuando estaban solas, «necesitas prometerme una cosa». «¿Qué es, mamá?» «¿Prometes que vivirás tu propia vida en la universidad? Que conocerás a gente de tu edad, te divertirás, quizás saldrás con alguien, que no te quedarás atada a fantasías del pasado». Isabela sonrió abrazando a su madre con cariño. «Mamá, voy a vivir mi vida así, pero también voy a honrar mis compromisos. Tú me enseñaste que una persona vale por la palabra que da». Durante los 4 años de la universidad, Isabela se destacó no solo académicamente, sino también por su capacidad de liderazgo y su visión empresarial innovadora. Participó en empresas junior, hizo prácticas en grandes corporaciones de Sevilla y desarrolló proyectos que llamaron la atención de profesores y empresarios. Pero su verdadera pasión era estudiar administración portuaria y comercio exterior, áreas directamente relacionadas con los negocios de la familia Montero. Cada concepto que aprendía, cada caso de estudio que analizaba, era filtrado a través de la perspectiva de cómo aquel conocimiento podría ser aplicado en empresas como la que Eduardo comandaba. Durante las vacaciones universitarias, ella volvía a Ronda y trabajaba en una empresa de logística de la región, aplicando en la práctica todo lo que aprendía en la teoría. Su capacidad de análisis y solución de problemas era tan impresionante que, a los 22 años, ella ya recibía invitaciones para trabajar en grandes empresas después de la graduación. Las cartas a Eduardo se volvieron menos frecuentes durante la universidad, pero no cesaron. Ahora ella escribía sobre proyectos académicos, sobre teorías administrativas que estudiaba, sobre su visión de cómo los negocios podrían ser conducidos de forma más eficiente y humana. Eran cartas que mostraban una mente brillante en formación, alguien que entendía profundamente el mundo corporativo. Eduardo leía esas cartas con creciente admiración y también con una pizca de aprensión. La niña se había convertido en una mujer intelectualmente impresionante, y sus ideas sobre negocios eran frecuentemente mejores que las de muchos ejecutivos con quienes él trabajaba. A los 23 años, Isabela se graduó con honores, magna cum laude, con una tesis sobre gestión portuaria que fue elogiada como innovadora por los profesores. En la ceremonia de graduación, ella fue la oradora de la promoción una vez más, hablando sobre perseverancia, objetivos
y la importancia de nunca perder de vista aquello que realmente importa en la vida. Concepción y Carlos estaban en la audiencia, radiantes de orgullo. Su hija se había convertido en todo lo que soñaron y mucho más. Pero cuando Isabela terminó su discurso y los miró directamente, había una determinación en sus ojos que ellos conocían muy bien. Después de la ceremonia, durante la cena familiar, Isabela finalmente reveló sus planes. Papá, mamá, conseguí un empleo en Cádiz. El silencio que siguió fue cargado de emoción y aprensión. ¿En Cádiz?, repitió Concepción, su voz casi un susurro. Es una empresa de logística portuaria. Ofrecieron un salario muy bueno y una posición de analista senior. Es exactamente la oportunidad que estaba esperando. Carlos estudió el rostro de su hija, intentando entender sus verdaderas motivaciones. Isabela, también hay buenas oportunidades aquí en Andalucía. No necesitas ir tan lejos. Lo sé, papá. Pero Cádiz es donde necesito estar. Concepción cerró los ojos, finalmente comprendiendo que el momento que temía había llegado. Su hija no estaba solo aceptando un empleo, estaba dando el primer paso para cumplir una promesa hecha 15 años atrás. «Hija», dijo ella, su voz temblorosa, «¿estás segura de que esto es lo que realmente quieres?» Isabela tocó suavemente el colgante dorado que nunca se había quitado del cuello, ahora pulido por el tiempo y el cariño. «Mamá, durante todos estos años, cada elección que hice, cada sacrificio que acepté, cada hora de estudio fue dirigida a este momento. Ya no soy aquella niña de 8 años llena de fantasías. Soy una mujer formada, competente, que conquistó su lugar en el mundo a través de su propio esfuerzo. Es hora de descubrir si algunas promesas son lo suficientemente fuertes para sobrevivir al tiempo». Aquella noche Isabela escribió su última carta desde Ronda. Era breve, pero cargada de significado. «Eduardo, en 2 semanas estaré de vuelta en Cádiz. No ya como la hija de la empleada que soñaba con imposibles, sino como una administradora formada que consiguió una posición en una empresa respetable a través de sus propios méritos. No sé si usted aún se acuerda de mí o de la promesa que hicimos, pero yo nunca la olvidé. Espero que la vida haya sido amable con usted todos estos años. Pronto descubriremos si el destino realmente tiene planes para nosotros. Con amor eterno, Isabela». Eduardo recibió esa carta en un momento particularmente difícil de su vida. Su matrimonio con Adriana estaba en crisis, los negocios enfrentaban algunos desafíos y él se sentía atrapado en una vida que parecía haber sido elegida por otras personas, no por él. Cuando leyó las palabras de Isabela, sintió una mezcla de emociones que no conseguía nombrar: excitación, ansiedad, curiosidad y una punzada de algo que podría ser llamado esperanza. La niña no solo había crecido, se había convertido exactamente en el tipo de persona que él siempre había respetado. Alguien que transformaba sueños en realidad a través de trabajo duro y determinación. Por primera vez en 15 años, Eduardo respondió a una carta de Isabela. Escribió solo unas líneas: «Isabela, siempre supe que te convertirías en una mujer extraordinaria. Cádiz te recibirá con los brazos abiertos. Y yo estoy ansioso por conocer a la persona increíble en la que te has transformado. Hasta pronto. Eduardo». Cuando Isabela recibió esa respuesta, 2 días antes de su viaje a Cádiz, sintió que finalmente el círculo se estaba cerrando. Guardó la carta junto con el colgante dorado, preparó sus maletas sencillas pero cuidadosamente elegidas y se despidió de Ronda con la certeza de que estaba haciendo la elección correcta. La mañana de su partida, miró una última vez las montañas andaluzas que la acogieron durante los años más importantes de su formación. Aquellas montañas la vieron crecer de niña a mujer, la vieron luchar, estudiar, trabajar y prepararse para este momento. Ahora era hora de descubrir si 15 años de espera y preparación habían valido la pena. Era hora de volver a Cádiz y cumplir la promesa más importante de su vida. La brisa salada de Cádiz golpeó el rostro de Isabela cuando bajó del autobús en la estación de la ciudad, trayendo consigo una avalancha de recuerdos que 15 años no pudieron borrar. Era temprano por la mañana.
y la ciudad despertaba con el movimiento típico de un gran puerto. El olor del mar mezclado con el aroma de café fresco que salía de las panaderías cercanas creó una sinfonía sensorial que la hizo sonreír por primera vez desde que dejó Ronda. A sus 23 años, Isabela se había convertido en una mujer deslumbrante, pero su belleza no era solo física. Había una elegancia natural en su postura, una seguridad tranquila en sus gestos que hablaba de años de preparación meticulosa. Vestía un conjunto sencillo, pero bien cortado, y llevaba solo una maleta pequeña y una carpeta de cuero marrón que había recibido como regalo de graduación. El apartamento que alquiló estaba en el centro histórico de Cádiz, en un edificio antiguo pero bien conservado. Era pequeño, amueblado de forma básica, pero tenía algo que la había encantado inmediatamente cuando vio el anuncio: una ventana que daba vista al mar. Desde allí, ella podía ver los barcos entrando y saliendo del puerto, el mismo puerto donde sabía que Eduardo trabajaba. Se instaló rápidamente, organizando sus pocas posesiones con el cuidado de quien aprendió a valorar cada objeto. Sobre la cómoda colocó una foto de sus padres y una pequeña imagen de Nuestra Señora del Pilar que había recibido de su madre. El colgante dorado continuaba en su cuello, pulido y reluciente, como un talismán que la conectaba con su pasado y sus esperanzas. Su primera semana en Cádiz fue dedicada a explorar la ciudad y a prepararse para el paso más importante: conseguir un trabajo en la empresa Montero. Ella sabía que no podía simplemente aparecer y decir quién era. Necesitaba que su competencia hablara por sí misma. Montero Logística y Comercio Exterior ocupaba un edificio imponente en el centro comercial de la ciudad, con vista privilegiada al puerto. Isabela pasó 2 días observando el movimiento de la empresa, estudiando su estructura, identificando los horarios de mayor movimiento y, principalmente, intentando entender cómo podría insertarse en aquel ambiente. Al tercer día, supo a través de un anuncio en el periódico que la empresa estaba contratando un asistente administrativo senior para trabajar directamente con la dirección. Era exactamente la oportunidad que estaba esperando. Preparó su candidatura con el mismo cuidado que había dedicado a sus estudios durante la universidad. Su currículum estaba impecable: formación con honores, magna cum laude, experiencias relevantes en logística, cartas de recomendación de profesores y jefes que atestiguaban su competencia excepcional. Decidió no mencionar su conexión anterior con la familia, permitiendo que sus méritos profesionales hablaran por sí mismos. La mañana de la entrevista, Isabela se despertó antes del amanecer. Eligió un traje azul marino que compró especialmente para la ocasión, se recogió el cabello en un moño elegante y se miró en el espejo por última vez antes de salir. La mujer que la miraba de vuelta era completamente diferente de la niña que había salido de aquella ciudad 15 años antes. El departamento de recursos humanos de la empresa estaba en el tercer piso. Isabela fue recibida por la doctora Patricia Alba, una mujer de mediana edad que conducía los procesos de selección de la empresa desde hacía más de 10 años. «Señorita Isabela Santos», dijo la doctora Patricia, leyendo el currículum con interés creciente. Graduada en Administración por la Universidad de Sevilla, magna cum laude, experiencia en logística portuaria. Sus resultados académicos son impresionantes. Gracias, doctora. Siempre creí que la excelencia académica debe ser complementada con experiencia práctica. Por eso busqué prácticas y trabajos en el área durante toda la carrera. La entrevista se extendió por casi 2 horas. La doctora Patricia quedó impresionada no solo con el conocimiento técnico de Isabela, sino también con su visión estratégica de los negocios portuarios y su capacidad de análisis de problemas complejos. «Señorita Santos, tengo que ser honesta. Rara vez encuentro candidatos con su perfil. Su formación y experiencia son excepcionales para alguien tan joven. Siempre creí que la edad no debe ser un limitador cuando se tiene competencia y dedicación», respondió Isabela con confianza. «Hay solo un detalle. Esta posición exige trabajo directo con la dirección de la empresa. Esto significa que usted trabajará directamente con el señor Eduardo Montero, nuestro director ejecutivo. Es un ambiente de alta presión,
con decisiones rápidas y responsabilidades significativas. El corazón de Isabela se aceleró, pero ella mantuvo la expresión serena. Entiendo perfectamente. Creo que los ambientes desafiantes son donde podemos realmente demostrar nuestro potencial. 3 días después, la doctora Patricia llamó personalmente para comunicar que Isabela había sido seleccionada. Además de tener el mejor currículum entre todos los candidatos, sus respuestas durante la entrevista mostraron una madurez profesional que la empresa valoraba. Su primer día será el lunes, a las 8. Usted trabajará directamente en la planta de la dirección. Estoy segura de que será una valiosa adición a nuestro equipo. Isabela colgó el teléfono y por primera vez en 15 años se permitió llorar de alegría. No eran lágrimas de tristeza o nostalgia, sino de una emoción profunda al percibir que el primer paso de su plan había salido bien. El lunes llegó con un sol radiante que se reflejaba en la superficie del mar como miles de diamantes. Isabela se despertó temprano, se preparó con aún más cuidado que el día de la entrevista y caminó hasta la empresa con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. La planta de la dirección era un ambiente sofisticado, con alfombras suaves, muebles de madera noble y una vista panorámica de la ciudad y del puerto. Isabela fue recibida por Marina, la secretaria ejecutiva, una mujer elegante de 40 y tantos años que la orientó sobre las rutinas de la empresa. «Su mesa está allí», dijo Marina, mostrando una estación de trabajo bien organizada cerca de las oficinas de los directores. «Usted será responsable de análisis de contratos, informes de rendimiento portuario y apoyo directo a las decisiones estratégicas. Es un trabajo exigente, pero muy gratificante». Isabela se instaló en su nueva mesa, organizando sus materiales con cuidado. Había 3 oficinas de dirección en la planta. Una pertenecía al señor Roberto Montero, padre de Eduardo y presidente de la empresa, otra al propio Eduardo, y la tercera al señor Felipe Montero, hermano menor de Eduardo, que ahora tenía 25 años. «El señor Eduardo debe llegar alrededor de las 9», explicó Marina. «Le gusta revisar los informes matutinos antes de comenzar las reuniones del día». A las 9:15, Isabela escuchó pasos familiares en el pasillo. Su respiración se aceleró cuando reconoció el sonido que la llevaba de vuelta a la biblioteca de la mansión, a los pasillos de mármol, a los momentos más felices de su infancia. Eduardo Montero entró en la planta de la dirección como siempre lo había hecho durante años, saludando a Marina educadamente y dirigiéndose directamente a su oficina. Pero algo lo hizo detenerse a mitad de camino. Había una presencia nueva allí, una energía diferente que captó su atención inmediatamente. Se giró hacia la nueva estación de trabajo y vio a una joven de cabello castaño, recogido en un moño elegante, inclinada sobre algunos documentos con concentración total. Cuando ella levantó la cabeza para saludarlo, Eduardo sintió que el mundo se detenía. Los ojos castaños eran exactamente los mismos de la niña que corría por los pasillos de su casa 15 años antes. Pero el rostro se había transformado en algo de una belleza serena y madura, con rasgos delicados que mantenían la dulzura de la infancia, pero que ahora llevaban una fuerza que venía de años de logros propios. «Buenos días, señor Eduardo», dijo ella, levantándose educadamente. «Soy Isabela Santos, la nueva asistente administrativa». Eduardo se quedó en silencio por un momento que pareció eterno, estudiando cada detalle del rostro frente a él. Había algo profundamente familiar en aquella voz, en aquella postura, en aquella sonrisa que intentaba ser profesional, pero llevaba un calor especial. «¿Isabela?», murmuró él, y había reconocimiento creciente en su voz. Tú eres hija de Concepción y Carlos», completó ella suavemente, «que trabajaron para su familia hace muchos años». El silencio que siguió fue cargado de emociones complejas. Eduardo se recordó inmediatamente la promesa hecha hacía tanto tiempo, las cartas que recibía religiosamente, la pulsera de cuentas que aún usaba escondida bajo la manga de la camisa. «Dios mío», dijo él finalmente, «has crecido, te has convertido en una administradora competente, espero», dijo Isabela, con una sonrisa que mezclaba profesionalidad con el cariño antiguo.
Estoy aquí para trabajar, señor Eduardo, para contribuir a la empresa a través de las habilidades que he desarrollado. Marina observaba la interacción con curiosidad creciente. Había algo en la forma en que los dos se miraban que sugería una historia anterior, pero ella no lograba identificar exactamente qué. Eduardo se recompuso, percibiendo que estaba en el ambiente de trabajo y que otros empleados comenzaban a llegar. Claro, claro. Bienvenida al equipo, Isabela. Estoy seguro de que tu contribución será valiosa. Pero mientras se dirigía a su oficina, Eduardo sentía la mente en un torbellino. La niña había regresado realmente, no como la niña soñadora que había dejado Cádiz, sino como una profesional cualificada que había conseguido un puesto en la empresa por méritos propios. La promesa que él consideraba solo fantasía infantil de repente se había materializado en su realidad de forma concreta e imposible de ignorar. Durante la mañana, Isabela se dedicó integralmente al trabajo, demostrando una capacidad de análisis y organización que impresionó incluso a los empleados más experimentados. Revisó contratos complejos, identificó algunas inconsistencias en informes anteriores y propuso soluciones prácticas para optimizar procesos. Eduardo, en su oficina, intentaba concentrarse en sus tareas habituales, pero ocasionalmente se sorprendía mirando a través de la puerta de cristal hacia donde Isabela trabajaba. Había una elegancia natural en sus gestos, una concentración intensa que lo hacía recordar a la niña determinada que había prometido casarse con él cuando creciera. Alrededor de las 11, Elena Montero apareció en la planta de la dirección para una reunión con Eduardo. Ella ya había cumplido 67 años, pero mantenía la postura altiva y la mirada penetrante que siempre la habían caracterizado. Cuando pasó por la mesa de Isabela, algo en su subconsciente la hizo detenerse. «Marina», llamó ella, «¿quién es la nueva empleada?» «Isabela Santos, doña Elena, la nueva asistente administrativa senior. Empezó hoy». Elena estudió a Isabela por un momento, sintiendo que había algo familiar en aquella joven, pero sin lograr identificar exactamente qué. Había una elegancia natural en ella que era innegable, pero también algo que la incomodaba de forma indefinida. «Tiene un currículum muy impresionante», añadió Marina. «Graduada con honores por la Universidad de Sevilla, experiencia relevante en el área...» «Entiendo», dijo Elena, pero continuó observando a Isabela con atención. «¿Cuántos años tiene?» 23, doña Elena». Elena asintió y siguió hacia la oficina de Eduardo, pero una semilla de inquietud había sido plantada en su mente. Había algo en aquella joven que despertaba un recuerdo antiguo, una incomodidad que ella no lograba nombrar. En la oficina de Eduardo, madre e hijo discutieron algunos asuntos relacionados con los negocios, pero Elena no lograba concentrarse completamente. Finalmente, decidió abordar el asunto que la incomodaba. «Eduardo, ¿conocías a la nueva empleada de antes?» Eduardo dudó por un momento. Mentir a su madre sería complicado, pero revelar toda la verdad podría crear problemas que aún no estaba listo para enfrentar. «Es hija de antiguos empleados nuestros», dijo él cuidadosamente. «Concepción y Carlos, que trabajaron con nosotros hace muchos años». Los ojos de Elena se entrecerraron inmediatamente. El recuerdo llegó como un rayo. La niña que corría por los pasillos, que hacía dibujos, que hablaba de casarse con Eduardo cuando creciera. «La hija de Concepción», murmuró ella, y había una frialdad creciente en su voz. «La misma niña que era solo una niña con fantasías infantiles», interrumpió Eduardo rápidamente. «Ella creció, se graduó, se convirtió en una profesional competente. Está aquí por sus propios méritos». «Eduardo», dijo Elena, su voz cargada de advertencia, «espero que entiendas la delicadeza de esta situación. Esta joven puede tener interpretaciones equivocadas sobre su presencia aquí. Mamá, ella pasó por un proceso de selección riguroso. Fue elegida porque es la más cualificada para el puesto, no por cualquier otro motivo». Elena no quedó convencida, pero decidió no presionar el asunto en ese momento. Sabía que sería más eficaz observar la situación de cerca antes de tomar cualquier medida. A mediodía, Eduardo decidió conversar reservadamente con Isabela. Esperó a que la mayoría de los empleados salieran a almorzar
y se acercó a su mesa. «Isabela, ¿podemos hablar un momento? ¿En privado?» Ella asintió y lo siguió hasta una pequeña sala de reuniones cercana. Cuando la puerta se cerró, Eduardo se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba incredulidad y admiración. «No puedo creer que realmente hayas vuelto», dijo él suavemente, «y no puedo creer en la mujer increíble en la que te has transformado». Isabela sonrió, y por primera vez desde que había llegado, permitió que un poco de la niña de 8 años apareciera en sus ojos. «Nunca dejé de creer que este día llegaría», dijo ella. «Cada día de estos 15 años fue un paso hacia este momento. Isabela, necesitas entender que muchas cosas han cambiado desde que te fuiste». «Lo sé», interrumpió ella gentilmente. «Sé que te casaste. Sé que tu vida siguió adelante. No volví para complicar tu existencia o para cobrar promesas del pasado». Eduardo se sorprendió con la madurez de ella. «Entonces, ¿por qué volviste?» Isabela tocó discretamente el colgante dorado bajo la blusa. «Porque algunas promesas son más grandes que nuestras propias vidas, Eduardo. No volví para exigirte nada. Volví para convertirme en la persona que siempre supe que podría ser. Si eso nos lleva de vuelta el uno al otro, será porque así tenía que ser. Si no, al menos sabré que honré mi palabra». Eduardo se quedó en silencio, conmovido por la sinceridad y la sabiduría de aquellas palabras. Había algo en la forma en que Isabela hablaba que lo hacía recordar por qué se había sentido tan tocado por ella cuando era niña. «Tu madre te reconocerá pronto», dijo él finalmente. «Lo sé, y entiendo si eso crea problemas. Pero, Eduardo, yo merezco estar aquí. Merezco por todo lo que estudié, por todo lo que trabajé, por todo lo que conquisté. Ya no soy aquella niña dependiente de la bondad ajena». «Nunca fuiste dependiente de la bondad ajena», dijo Eduardo, y había admiración genuina en su voz. «Incluso a los 8 años ya tenías una fuerza interior que me impresionaba». Se quedaron mirándose por un momento, dos adultos reconociendo ecos de la profunda conexión que había existido entre una niña determinada y un joven conmovido por su pureza. «Veremos cómo se desarrollan las cosas», dijo Eduardo finalmente. «Pero quiero que sepas que estoy genuinamente feliz de verte de nuevo y genuinamente impresionado con la mujer en la que te has transformado». Cuando volvieron a la planta de la dirección, ambos sabían que algo importante había sido dicho y comprendido. Isabela retomó su trabajo con renovada confianza, y Eduardo se dirigió a su oficina con la mente hirviendo de emociones y recuerdos que no visitaba hacía muchos años. El primer día de Isabela en la empresa Montero terminó mejor de lo que sus esperanzas más optimistas. Había probado su competencia profesional, reencontrado a Eduardo de forma madura y digna, y establecido su presencia en aquel mundo no como una intrusa, sino como alguien que merecía estar allí. Pero mientras caminaba de regreso a su apartamento al final de la tarde, observando el movimiento del puerto, que ahora formaba parte de su rutina diaria, Isabela sabía que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. Elena Montero no sería fácilmente convencida, y los próximos días revelarían si 15 años de preparación serían suficientes para superar los obstáculos que la esperaban. Las semanas siguientes trajeron a Isabela una rutina intensa, pero profundamente gratificante. Cada mañana, ella llegaba a la empresa antes que la mayoría de los empleados, utilizando esas horas silenciosas para revisar informes, analizar datos de rendimiento portuario y preparar resúmenes que invariablemente impresionaban a Eduardo y a los otros directores. Su capacidad para identificar patrones complejos y proponer soluciones innovadoras rápidamente se hizo conocida en toda la planta de la dirección. Fue durante su tercera semana cuando Isabela tuvo su primera gran prueba profesional. La empresa había perdido un contrato importante con una transportista europea debido a problemas de comunicación y retrasos en la documentación. El perjuicio financiero era significativo y la confianza del cliente estaba afectada. «Necesitamos una solución urgente», dijo Eduardo durante una reunión de emergencia al final de la tarde. «Este cliente representa el 15% de nuestros ingresos anuales». Isabela había seguido toda la discusión en silencio, tomando notas detalladas y analizando los documentos que circulaban por la mesa. Cuando Eduardo preguntó si alguien tenía sugerencias,
Ella dudó por un momento antes de manifestarse. Con su permiso, señor Eduardo, creo que puedo tener una propuesta. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Roberto Montero, el patriarca de la familia, estaba presente en la reunión y observó a la joven empleada con interés. Por favor, Isabela, le escuchamos. Isabela se levantó, caminando hasta la pizarra blanca donde comenzó a dibujar un diagrama de flujo. El problema no fue solo la comunicación, sino la estructura del proceso. Estamos intentando aplicar un modelo antiguo a demandas modernas, dijo ella, su voz ganando confianza, mientras explicaba su razonamiento. Si implementamos un sistema de puntos de control digitales integrados, con notificaciones automáticas y copia de seguridad en tiempo real, podemos reducir el tiempo de procesamiento en un 40% y eliminar el 95% de los errores de comunicación. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban la propuesta. Felipe Montero, que acababa de llegar de un viaje de negocios, observaba a Isabela con atención creciente. Había algo familiar en aquella joven, pero él no lograba identificar exactamente qué. «Esto es bastante innovador», dijo Roberto lentamente. «¿Tiene experiencia con este tipo de implementación?» Durante mi última práctica en Sevilla, trabajé en un proyecto similar para una empresa de logística. Los resultados superaron todas las expectativas. Eduardo se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Cuánto tiempo necesitaría para elaborar un proyecto completo? Si tengo acceso a los datos históricos de la empresa y un pequeño equipo de apoyo, puedo presentar algo viable en una semana. La reunión terminó con Isabela siendo oficialmente designada para liderar el proyecto de recuperación del cliente. Era una responsabilidad enorme para alguien que llevaba menos de un mes en la empresa, pero su presentación había sido tan convincente que nadie cuestionó la decisión. Cuando los otros participantes salieron de la sala, Eduardo permaneció. «Isabela, ¿estás segura de que puedes entregar esto? Es mucha responsabilidad». Ella se volvió hacia él, y por un momento, Eduardo vio un destello de la determinación que conocía desde la infancia. «Eduardo, pasé 15 años preparándome para momentos como este. No voy a desperdiciar la oportunidad». Durante los días siguientes, Isabela trabajó incansablemente en el proyecto. Llegaba antes de las 7 de la mañana y frecuentemente salía después de las 9 de la noche. Montó un pequeño equipo con empleados de diferentes departamentos y su capacidad de liderazgo y organización se hizo evidente para todos. Fue durante ese periodo que Felipe finalmente la reconoció. Él estaba pasando por la planta de la dirección cuando escuchó a Isabela dando instrucciones a su equipo, y algo en el tono de su voz disparó un recuerdo de la infancia. Aquella noche Felipe buscó a Eduardo en su oficina. «Eduardo, necesito preguntarte una cosa sobre Isabela». «¿Qué es? ¿No es ella la hija de Concepción? ¿La niña que vivía aquí en casa cuando éramos niños?» Eduardo suspiró. Sabía que ese momento llegaría. «Es ella». «Dios mío, la Abelita». Me acordaba de que había algo familiar en ella, pero no lograba identificar qué. Felipe tenía solo 10 años cuando Isabela y su familia se mudaron, pero guardaba recuerdos cariñosos de la niña que jugaba con él en el jardín y le enseñaba a hacer aviones de papel. «Eduardo, ¿ella sabe que te casaste?» «Lo sabe, y dijo que no volvió para complicar mi vida, sino para honrar un compromiso consigo misma». Felipe estudió la expresión de su hermano. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes con que ella haya vuelto?» Eduardo se quedó en silencio por un largo momento. «Confuso», admitió finalmente. «Se ha convertido en una mujer extraordinaria, Felipe. No solo hermosa, sino inteligente, determinada, íntegra. Y yo me siento atrapado en una vida que otras personas eligieron para mí». 2 días después, Elena Montero tuvo su primera confrontación directa con el proyecto de Isabela. Ella estaba revisando los informes financieros cuando se topó con los costos de la implementación del nuevo sistema. «Eduardo», llamó ella, entrando en la oficina de su hijo con los papeles en la mano. «¿Qué historia es esa de gastar 50.000 euros en un proyecto liderado por una empleada que lleva aquí 3 semanas? Mamá, ¿viste su presentación? La propuesta es brillante. Si funciona, no solo recuperaremos al cliente perdido, sino que optimizaremos todos nuestros procesos. Y si no funciona,
Perdemos el dinero y nuestra credibilidad. Eduardo, esta chica puede ser inteligente, pero le falta experiencia. Estás tomando decisiones emocionales. ¿Decisiones emocionales? Eduardo se irritó. Mamá, tú asististe a la reunión. Viste la reacción de papá y de los otros directores. Todo el mundo quedó impresionado con la propuesta. Todo el mundo quedó impresionado con una joven hermosa hablando con confianza. Eso no significa que la propuesta sea viable. Elena salió de la oficina sin esperar respuesta, pero su mente ya estaba trabajando en una estrategia. Si Eduardo no lograba ver los riesgos de tener a Isabela en la empresa, ella necesitaría tomar medidas para proteger a la familia y los negocios. La semana siguiente comenzaron los pequeños sabotajes. Documentos importantes desaparecieron misteriosamente de la mesa de Isabela. El sistema de computadoras tuvo problemas técnicos justamente cuando ella necesitaba acceder a datos cruciales. Reuniones fueron desconvocadas sin aviso, retrasando el proyecto. Isabela percibió que estaba siendo puesta a prueba, pero reaccionó con la misma determinación que siempre la había caracterizado. Hizo copias de seguridad de todos los archivos importantes en múltiples ubicaciones. Llegó aún más temprano para compensar los retrasos. Cuando el sistema falló, trabajó con cálculos manuales hasta conseguir los datos necesarios. Felipe observaba toda esta situación y gradualmente comenzó a admirar la forma en que Isabela lidiaba con las adversidades. Una tarde él la encontró trabajando sola en la oficina después de las 9 de la noche. «Isabela, ¿puedo hablar contigo?» Ella levantó la vista de los documentos, pareciendo cansada pero determinada. «Claro, Felipe. ¿Qué necesitas? En realidad quiero disculparme». «¿Disculparte? ¿Por qué?» Felipe se sentó en la silla al lado de su mesa. «Porque sé que estás enfrentando resistencia aquí y sé que no es fácil, pero también quiero que sepas que tienes al menos una persona en esta empresa que cree en ti». Isabela sonrió, y Felipe reconoció la misma sonrisa cálida de la niña que había conocido en la infancia. «Gracias, Felipe. Eso significa mucho para mí. Belita, ¿puedo llamarte así como cuando éramos niños?» «Puedes», dijo ella riendo suavemente. «Hace tiempo que nadie me llama así. Belita, ¿por qué realmente volviste? Y no me digas que fue solo por el empleo». Isabela miró por la ventana, observando las luces del puerto que parpadeaban en la oscuridad. «Porque hace 15 años hice una promesa, Felipe. Y descubrí que algunas promesas son demasiado fuertes para romperse, incluso cuando crecemos y entendemos cómo funciona realmente el mundo. ¿Todavía amas a mi hermano?». No era una pregunta, e Isabela no intentó negarlo. «Lo amé cuando era niña, lo amé cuando era adolescente, y lo amo ahora como mujer adulta. Pero también entiendo que el amor no es suficiente si no hay reciprocidad y circunstancias adecuadas». ¿Y si hubiera reciprocidad? Isabela se volvió hacia Felipe, sorprendida por la pregunta. «¿Qué quieres decir?» «Eduardo no es feliz en su matrimonio, Belita. Fue un arreglo familiar, una conveniencia social. Adriana es una buena persona, pero viven como extraños educados en la misma casa». Las palabras de Felipe plantaron una semilla de esperanza en el corazón de Isabela, pero ella luchó para mantener el enfoque en la realidad. «Eso no cambia nada, Felipe. Él está casado, tiene compromisos y responsabilidades. ¿Y tú? ¿Tienes compromisos y responsabilidades solo con una promesa hecha en la infancia?» Isabela tocó el colgante dorado en su cuello. «Tengo compromisos con la mujer en que me convertí gracias a esa promesa. Ella me dio fuerza para estudiar, para trabajar, para crecer. No puedo abandonarla ahora». Al día siguiente, Isabela finalmente presentó su proyecto completo para recuperar al cliente perdido. La sala de reuniones estaba llena. Eduardo, Roberto, Elena, Felipe y varios otros directores de la empresa. Su presentación fue impecable. Datos precisos, análisis detallados, cronograma realista y principalmente una visión clara de cómo la implementación beneficiaría no solo al cliente específico, sino a toda la operación de la empresa. Cuando terminó, Roberto Montero fue el primero en manifestarse. «En 30 años de negocios portuarios, rara vez he visto un análisis tan completo y bien fundamentado. Isabela, tienes mi aprobación para implementar este proyecto».
Uno por uno los otros directores expresaron su aprobación. Incluso Elena, aunque renuente, reconoció la calidad técnica de la propuesta. Después de la reunión, Eduardo pidió hablar con Isabela en privado. «Acabas de impresionar a algunos de los hombres más experimentados del sector portuario español», dijo él, y había orgullo genuino en su voz. «Fue solo trabajo bien hecho», respondió ella modestamente. «No, fue mucho más que eso. Fue brillantez». Se quedaron mirando por un momento, e Isabela sintió la misma conexión profunda que había existido entre ellos en la infancia, ahora madura y compleja. «Eduardo, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Todavía usas la pulsera?» Eduardo se sorprendió con la pregunta, pero lentamente levantó la manga de la camisa, revelando la pulserita de cuentas de colores que usaba desde hacía 15 años. «Nunca me la quité», dijo él suavemente. «Y yo nunca me quité esto», dijo Isabela, tocando el colgante dorado. «Algunas promesas son más grandes que nosotros mismos, ¿verdad?» «Sí», asintió Eduardo, su voz casi un susurro. En ese momento, ambos supieron que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no eran la niña soñadora y el joven conmovido por su inocencia. Eran dos personas adultas reconociendo una conexión profunda que había resistido el tiempo y las circunstancias. Pero también sabían que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. Elena no desistiría fácilmente de proteger lo que consideraba los intereses de la familia, y Eduardo necesitaría enfrentar verdades sobre su propia vida que venía evitando hacía años. Mientras Isabela volvía a casa aquella noche, caminando por las calles de Cádiz iluminadas por las luces del puerto, ella sabía que había ganado la primera batalla. Había probado su competencia profesional y reconquistado un lugar en el mundo de Eduardo. Pero la guerra por la felicidad de ambos apenas comenzaba. El éxito del proyecto de Isabela trajo cambios significativos en la dinámica de la empresa. El cliente europeo no solo renovó el contrato, sino que aumentó el volumen de negocios en un 30%. Otros clientes comenzaron a buscar a Montero Logística, interesados en los nuevos procesos optimizados. En apenas 2 meses, Isabela se había convertido en una pieza fundamental en la operación de la empresa. Pero el éxito profesional también intensificó las tensiones familiares. Elena observaba con creciente preocupación la forma en que Eduardo e Isabela interactuaban durante las reuniones. Había una sintonía entre ellos que iba mucho más allá de lo profesional, una comprensión mutua que se manifestaba en miradas prolongadas y conversaciones que parecían cargar significados ocultos. Una mañana de abril, Elena decidió que era hora de actuar de forma más directa. Concertó una reunión con Isabela, oficialmente para discutir los resultados del proyecto, pero con intenciones muy diferentes. «Isabela, siéntese por favor», dijo Elena cuando la joven entró en su oficina particular. El ambiente era intimidante por diseño: muebles oscuros, cuadros con retratos de antepasados de la familia y una mesa imponente que creaba una barrera física entre ellas. «Gracias por recibirme, doña Elena. Quiero felicitarla por los resultados de su proyecto. Fueron realmente impresionantes. Agradezco el reconocimiento. Fue un esfuerzo de todo el equipo». Elena estudió a Isabela por un momento, buscando señales de nerviosismo o inseguridad, pero encontró solo una serenidad profesional que la irritó aún más. «Isabela, voy a ser directa con usted. Sé quién es y sé por qué realmente volvió a Cádiz». El corazón de Isabela se aceleró, pero ella mantuvo la expresión tranquila. «Volví porque conseguí una excelente oportunidad profesional, doña Elena. No me subestime, joven. Usted volvió por Eduardo, por fantasías infantiles que debería haber superado hace mucho tiempo». Isabela respiró hondo antes de responder. «Doña Elena, con todo respeto, mi vida personal no interfiere en mi desempeño profesional. Los resultados hablan por sí mismos». «Ah, pero sí interfieren. Usted está creando una situación delicada para mi familia. Eduardo es un hombre casado, con responsabilidades sociales y empresariales. Su presencia aquí está complicando cosas que deberían ser simples. Yo nunca hice nada inadecuado o antiético. Mantengo una relación estrictamente profesional con todos los empleados, incluyendo al señor Eduardo». Elena se levantó y caminó hasta la ventana,
mirando al puerto con las manos cruzadas detrás de la espalda. «Tengo una propuesta para usted», dijo ella sin girarse. «Nuestra filial en Valencia está expandiendo las operaciones. Necesitan a alguien con sus habilidades para liderar un proyecto similar al que usted desarrolló aquí. El salario sería un 40% mayor. Usted tendría un equipo propio y total autonomía para implementar sus ideas». Isabela sintió un frío en el estómago. La oferta era demasiado generosa para ser coincidencia. «Es una oferta interesante», dijo ella cuidadosamente, «pero me gusta Cádiz. Es aquí donde pretendo construir mi carrera». Elena finalmente se volvió hacia ella, y sus ojos tenían una dureza que no dejaba dudas sobre sus intenciones. «Isabela, seré aún más clara. Mi familia ha pasado generaciones construyendo este negocio y esta posición social. No permitiré que complicaciones innecesarias amenacen todo eso. Acepte la transferencia y todos saldremos ganando. Rechace y puedo garantizarle que su permanencia aquí se volverá incómoda». «¿Me está amenazando, doña Elena?» «Le estoy ofreciendo una solución elegante para un problema innecesario». Isabela se levantó, manteniendo la dignidad a pesar de la situación intimidante. «Consideraré su propuesta», dijo ella, aunque ambas sabían que era solo una forma educada de ganar tiempo. «Tiene una semana para decidir», dijo Elena fríamente. Aquella tarde, Isabela estaba visiblemente afectada cuando Eduardo la encontró trabajando sola después del horario comercial. «¿Estás bien? Pareces preocupada». Ella lo miró, debatiendo internamente si debería contarle sobre la conversación con Elena. «Eduardo, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Eres feliz en tu matrimonio?» La pregunta lo tomó desprevenido. Eduardo se quedó en silencio por un largo momento, y cuando finalmente respondió, su voz llevaba una tristeza que él rara vez permitía mostrar. «No», dijo él simplemente. «Adriana es una buena persona, pero nuestro matrimonio fue un arreglo familiar. Vivimos como extraños educados. No hay amor entre nosotros, solo conveniencia mutua. ¿Y por qué no cambias eso? Porque los cambios tienen consecuencias. Nuestra separación afectaría negocios, relaciones familiares, compromisos sociales. Es más complejo que simplemente decidir ser feliz». Isabela se acercó a él, sus ojos llenos de una ternura que lo hizo recordar a la niña valiente que había conocido años antes. «Eduardo, la vida es muy corta para ser vivida solo por obligación. ¿Y tú? ¿Eres feliz?» «Estoy completa. Por primera vez en 15 años, siento que estoy exactamente donde debo estar, haciendo lo que debo hacer». Se quedaron mirando, y la tensión entre ellos se volvió casi palpable. Eduardo levantó la mano como si fuera a tocar el rostro de ella, pero se detuvo en el último momento. «Isabela, yo sé», susurró ella. «Yo también». El momento fue interrumpido cuando Felipe entró en la oficina, deteniéndose abruptamente al percibir la intimidad de la escena. «Disculpen, no sabía que ustedes estaban conversando». Eduardo se apartó rápidamente, avergonzado. «No hay problema, Felipe. Estábamos solo discutiendo algunas cuestiones del proyecto». Más tarde, Felipe buscó a Isabela en particular. «Belita, necesito contarte una cosa importante». «¿Qué es?» «Mi madre está planeando algo contra ti. Escuché una conversación telefónica suya con una amiga. Va a traer a alguien de fuera para complicar la situación». «¿Cómo así?» «¿Conoces a Camille Dubois, hija de una familia francesa tradicional, graduada en la Sorbona, especialista en comercio internacional?» Isabela negó con la cabeza. «Mi madre la conoció el año pasado durante un viaje a París. Camille viene a España la próxima semana para conocer mejor los negocios de la familia, pero sé que el objetivo real es presentarla a Eduardo como una posible socia empresarial». El corazón de Isabela se hundió. Era claro que Elena estaba jugando fuerte, trayendo no solo una rival, sino alguien que representaba exactamente el tipo de mujer que la sociedad esperaba que Eduardo eligiera. «Felipe, ¿por qué me estás contando esto?» «Porque eres mi amiga, y porque creo que mi hermano merece ser feliz, y él nunca ha sido tan feliz como lo ha sido desde que tú volviste». Aquella noche, Isabela tuvo una idea. Si Elena quería jugar el juego de las apariencias sociales, ella mostraría que también sabía participar.
decidió organizar una verbena popular en la empresa, un evento que destacaría su capacidad de liderazgo y al mismo tiempo sus auténticas raíces españolas. Note: Fiesta Junina is culturally very Brazilian. I'm adapting it to a generic verbena popular to fit the Spanish context, focusing on the community and traditional celebration aspect. ¿Una verbena popular?, preguntó Eduardo cuando ella presentó la propuesta. Nunca hicimos algo así en la empresa. Exactamente por eso sería especial, un evento que mostrara el lado humano de la empresa, que integrara a empleados de todos los niveles y que celebrara nuestras tradiciones. Podemos invitar a clientes importantes también. Eduardo se entusiasmó con la idea. Es brillante. ¿Tienes alguna experiencia con organización de eventos? Isabela sonrió. En Ronda, organicé las verbenas populares de la escuela durante 3 años consecutivos. Eran los eventos más esperados de la ciudad. La noticia de la verbena popular se extendió rápidamente por la empresa y la reacción fue abrumadoramente positiva. Empleados ofrecieron ayuda, clientes confirmaron su presencia e incluso la prensa local demostró interés. Pero Elena veía el evento con otros ojos. Era una prueba más de que Isabela se estaba insertando de forma permanente en la vida de la empresa y, por extensión, en la vida de Eduardo. 3 días antes de la fiesta, Elena hizo su próxima jugada. Durante una reunión de dirección, ella presentó algunos documentos antiguos que encontró accidentalmente en los archivos de la empresa. «Eduardo, ¿te acuerdas de estas correspondencias?», dijo ella esparciendo sobre la mesa varias cartas con la caligrafía de Isabela. Eduardo palideció. Eran las cartas que Isabela había enviado durante los años en Ronda, que él guardaba en su cajón de la biblioteca en casa. De alguna forma, Elena había conseguido acceso a ellas. «¿Cómo conseguiste esas cartas?», preguntó Eduardo, intentando mantener la voz calmada. Estaban mezcladas con documentos antiguos de la empresa. «Imagino cómo llegaron allí», dijo Elena con una inocencia falsa, «pero me pareció interesante la dedicación de la joven Isabela a lo largo de los años». Felipe miró las cartas y luego a Eduardo, comprendiendo inmediatamente la situación. «Mamá, estas son correspondencias personales. No deberían estar siendo discutidas aquí. Cuando las correspondencias personales de empleados demuestran fijaciones inadecuadas, se convierten en una cuestión empresarial». Eduardo recogió las cartas rápidamente, su mandíbula tensa de rabia. «Esta conversación ha terminado. Felipe, ¿podemos proseguir con los otros puntos del orden del día?». Pero el daño estaba hecho. La existencia de las cartas ahora era de conocimiento de otros directores, y Elena había plantado la semilla de la duda sobre las verdaderas motivaciones de Isabela. Aquella tarde, Eduardo buscó a Isabela y le mostró las cartas. «¿Cómo consiguió esto?», preguntó Isabela hojeando las correspondencias que había escrito con tanto cariño a lo largo de los años. «No lo sé, pero ahora ella tiene munición para cuestionar tu presencia aquí». Isabela respiró hondo, tocando el colgante dorado como siempre hacía cuando necesitaba fuerza. «Eduardo, tus cartas eran la única forma que tenía de mantener nuestra conexión viva durante todos estos años. No me arrepiento de haber escrito cada una de ellas. Lo sé. Y yo las guardé todas porque me recordaban algo puro y verdadero en una vida cada vez más complicada. ¿Y ahora?». Eduardo la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Ahora necesito decidir si voy a seguir viviendo la vida que otros eligieron para mí, o si voy a tener el coraje de luchar por lo que realmente quiero». «¿Y qué es lo que realmente quieres?». La pregunta quedó en el aire entre ellos, cargada de todas las posibilidades y todos los riesgos que ambos conocían muy bien. La verbena popular se celebraría en 2 días, Camille Dubois llegaría la próxima semana, y Elena, claramente, no pretendía desistir de sus planes. Isabela sabía que los próximos días serían decisivos no solo para su carrera, sino para toda la dirección que su vida tomaría. Pero una cosa tenía clara: después de 15 años de preparación, no desistiría ahora. La niña que había prometido casarse con Eduardo, cuando creciera, se había convertido en una mujer que mantenía sus promesas, sin importar cuánto costara.
La mañana de la verbena popular amaneció con el cielo azul típico del otoño gaditano, e Isabela llegó a la empresa antes de las 6 para supervisar los últimos preparativos. El patio interior de Montero Logística había sido transformado. Banderitas de colores adornaban todo el espacio. Puestos de madera ofrecían comidas típicas preparadas por los propios empleados, y un escenario improvisado esperaba las presentaciones de la tarde. Vistiendo un vestido de chintz azul y amarillo que ella misma había cosido, con el cabello trenzado y pequeñas flores naturales adornando los mechones, Isabela supervisaba cada detalle con la dedicación que siempre había caracterizado su trabajo. Pero hoy había algo especial en sus gestos. Por primera vez desde que había vuelto a Cádiz, ella se sentía verdaderamente en casa. «Estás hermosa», dijo Felipe cuando la encontró organizando la decoración de la mesa principal. «Pareces aquella niña alegre que conocí en la infancia». «Gracias, Felipe. Echaba de menos sentirme así». «Así como». Isabela detuvo lo que estaba haciendo y miró a su alrededor, observando a empleados de todos los departamentos trabajando juntos en la preparación de la fiesta. «Auténtica. Durante todos estos años me preparé tanto para volver, me transformé tanto, que a veces olvidaba quién era realmente debajo de toda esta competencia profesional. Hoy lo recuerdo». Eduardo llegó alrededor de las 8 y quedó impresionado con la transformación del lugar. Pero lo que realmente lo impactó fue ver a Isabela en aquel ambiente. Ella estaba en su elemento, coordinando personas, resolviendo problemas de última hora y manteniendo una sonrisa radiante que iluminaba todo el espacio. «¿Necesitas ayuda con algo?», preguntó él, acercándose. «En realidad sí. Necesito que alguien importante de la empresa ayude a recibir a los invitados cuando comiencen a llegar. ¿Te apuntas?». «Será un honor», dijo Eduardo, y había una ternura en su voz que no pasó desapercibida por Isabela. Alrededor del mediodía, los primeros invitados comenzaron a llegar. Clientes importantes, proveedores, empleados con sus familias e incluso algunas autoridades locales que habían sido invitadas. El evento estaba siendo un éxito evidente, con personas de diferentes clases sociales mezclándose naturalmente en torno a las tradiciones españolas. Elena llegó con una hora de retraso, acompañada de una joven rubia elegantemente vestida con un conjunto de lino beige claramente europeo. «Eduardo», llamó Elena, «quiero presentarte a Camille Dubois. Llegó ayer de París específicamente para conocer nuestra empresa». Camille era incuestionablemente bella, alta, sofisticada, con rasgos delicados y un acento francés que hacía que todo lo que decía sonara refinado. Saludó a Eduardo con besos en la mejilla e inmediatamente comenzó a hacer preguntas inteligentes sobre los negocios de la familia. «C'est vraiment impressionnant», dijo ella, observando el movimiento del puerto a través de las ventanas de la empresa. «Votre opération ici est beaucoup plus sophistiquée que ce que j'imaginais». «Gracias», respondió Eduardo educadamente, pero sus ojos buscaban a Isabela por el salón. Isabela observó toda la escena de lejos, sintiendo una punzada de dolor que intentó disimular continuando con la organización de los últimos detalles de la fiesta. Era innegable que Camille y Eduardo formaban una pareja visualmente perfecta, ambos altos, elegantes, claramente de la misma clase social. «No te dejes intimidar por ella», susurró Felipe al acercarse a Isabela. «Ella puede ser sofisticada, pero tú tienes algo que ella nunca tendrá». «¿Qué?». «La historia de mi hermano, su corazón». Alrededor de las 2 de la tarde, la fiesta estaba en pleno apogeo. La cuadrilla formada por los empleados presentó una coreografía ensayada. Los puestos de comida estaban llenos y el ambiente era de alegría genuina. Isabela había conseguido crear exactamente lo que planeaba, un ambiente donde las diferencias sociales se disolvían en la celebración de la cultura española. Fue en ese momento cuando Elena decidió hacer su jugada más arriesgada. Subió al escenario y pidió la atención de todos. «Queridos empleados e invitados», dijo ella por el micrófono, «aprovecho esta hermosa fiesta para hacer algunos anuncios importantes». Isabela sintió un frío en el estómago, presintiendo que algo estaba por suceder. «Primero, quiero felicitar a Isabela Santos
por la organización de este maravilloso evento. Su dedicación a la empresa ha sido notable. Aplausos respetuosos resonaron por el patio, pero Elena no había terminado. Segundo, tengo el placer de anunciar que nuestra empresa está expandiendo sus operaciones internacionales. Para liderar este proyecto, contrataremos a una consultora especializada en comercio exterior europeo, la señorita Camille Dubois, quien trabajará en estrecha colaboración con nuestro director ejecutivo. Los aplausos esta vez fueron más vacilantes. Los empleados más antiguos percibieron la tensión política detrás del anuncio. Y finalmente, continuó Elena, su voz adquiriendo un tono más frío, debido a las demandas de este nuevo proyecto internacional, nuestra talentosa Isabela Santos será ascendida para liderar nuestra filial en Valencia, una posición de gran responsabilidad que reconoce sus habilidades excepcionales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se puso lívido, comprendiendo inmediatamente la manipulación de su madre. Felipe apretó los puños, claramente irritado. Pero Isabela sorprendió a todos al subir tranquilamente al escenario y pedir el micrófono. «Doña Elena, agradezco su consideración», dijo ella, su voz serena pero firme, «pero debo rechazar respetuosamente el traslado a Valencia». Un murmullo recorrió la multitud. Elena se irritó visiblemente con la respuesta pública. «Isabela, quizás deberíamos discutir esto en privado». «No, creo que esta es una buena oportunidad para aclarar algunas cosas públicamente», dijo Isabela, y había una determinación en su voz que recordaba a la niña valiente que había prometido casarse con Eduardo 15 años antes. «Durante estos meses en la empresa, probé mi competencia a través de resultados concretos. Aumenté la eficiencia de los procesos en un 40%, recuperé un cliente importante e implementé innovaciones que generaron ganancias significativas. Merezco estar aquí no por favores o conexiones personales, sino por mi valor profesional». Los empleados comenzaron a aplaudir, claramente apoyando a Isabela. «Además», continuó ella, «descubrí algo interesante en los archivos de la empresa la semana pasada. Documentos que muestran que mi padre, Carlos Santos, no fue despedido hace 15 años por incompetencia, como siempre nos dijeron. Fue despedido porque alguien quería alejar a nuestra familia de esta casa». El silencio ahora era total. Elena palideció visiblemente. «Carlos Santos era considerado el mejor jardinero que esta empresa haya tenido», dijo Isabela, sacando algunos papeles de su bolsillo. «Aquí están las evaluaciones de desempeño que lo demuestran. Fue despedido no por fallas profesionales, sino porque una niña de 8 años osó soñar demasiado grande». Eduardo miraba a su madre con una expresión de creciente asombro y decepción. «Mamá», dijo él, subiendo al escenario, «¿esto es verdad?». Elena intentó mantener la compostura, pero estaba claramente afectada. «Eduardo, no entiendes las complejidades». «Entiendo perfectamente», interrumpió él, su voz cargada de una autoridad que pocas veces había demostrado. «Entiendo que manipulaste nuestras vidas durante 15 años para mantener el control sobre decisiones que no eran tuyas». Se volvió hacia Isabela, sus ojos llenos de admiración y determinación. «Isabela, tienes razón. Mereces estar aquí. Pero más que eso, mereces estar a mi lado». Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a Isabela. Eduardo le quitó el micrófono de las manos y se dirigió a la multitud. «Quiero que todos sepan algo importante. Hace 15 años una niña valiente me hizo una promesa, y hoy delante de ustedes quiero honrar esa promesa de la única forma posible, pidiéndole que se case conmigo». El patio estalló en exclamaciones de sorpresa. Camille se quedó boquiabierta. Elena parecía a punto de desmayarse, y Felipe sonrió como si hubiera ganado la lotería. Eduardo se arrodilló ante Isabela, sacando del bolsillo la pulserita de cuentas que ella le había dado de niña. «Isabela Santos, te has convertido en la mujer más extraordinaria que he conocido. Mantuviste una promesa que yo consideraba imposible. Te transformaste en alguien que admiro profundamente y me enseñaste que el amor verdadero vale cualquier sacrificio. ¿Quieres casarte conmigo?». Isabela lo miró con lágrimas en los ojos, tocando el colgante dorado en su cuello. 15 años de espera, estudio, trabajo y determinación
habían llevado a este momento. «Eduardo», dijo ella suavemente, «antes de responder necesito estar segura de que estás haciendo esto por las razones correctas, no por culpa, no por nostalgia, sino porque genuinamente crees que podemos ser felices juntos. Isabela, debí haber tenido el valor de luchar por ti hace mucho tiempo. No cometeré el mismo error 2 veces. ¿Y tu matrimonio con Adriana? Ya hablé con ella la semana pasada. Nuestro matrimonio fue un error para ambos. Ella también merece una oportunidad real de felicidad, no una conveniencia social». Isabela miró a su alrededor, viendo los rostros expectantes de cientos de personas que acompañaban el momento más importante de su vida. Vio a Felipe sonriendo alentadoramente, vio a Elena derrotada pero no destruida, vio a empleados que la apoyaban y a clientes que la respetaban. «Sí», dijo ella finalmente, su voz clara y fuerte. «Sí, acepto casarme contigo». El patio estalló en aplausos y gritos de alegría. Eduardo se levantó y besó a Isabela delante de todos, un beso que selló no solo un compromiso, sino la victoria del amor verdadero sobre las convenciones sociales. Elena salió de la fiesta sin despedirse, llevando a Camille consigo. Más tarde, Felipe encontraría a su madre en casa y tendría una conversación larga y necesaria sobre aceptación y cambio. Pero en aquel momento, en el patio de la empresa decorado con banderitas de colores y lleno de gente sencilla celebrando el amor, Isabela y Eduardo bailaron un vals improvisado mientras la banda de empleados tocaba una canción romántica. «Sabes que ya no hay vuelta atrás, ¿verdad?», susurró Eduardo mientras bailaban. «Estás oficialmente atrapada conmigo para siempre». «¿Eduardo?», ella respondió con la sonrisa traviesa que él adoraba. «Siempre estuve atrapada contigo. La diferencia es que ahora es oficial». Roberto Montero pronunció un discurso emocionante durante la fiesta, hablando sobre cómo el amor verdadero tenía el poder de transformar no solo a las personas, sino a familias enteras. Elena, que hasta hacía pocos meses intentaba impedir aquel matrimonio, ahora observaba a su hijo y a su nuera con una sonrisa genuina de aprobación. Concepción y Carlos bailaron juntos por primera vez en años, renovando sus propios votos de amor mientras celebraban la felicidad de su hija. Felipe les regaló a los novios una luna de miel en Europa, donde podrían combinar romance con la visita a empresas portuarias innovadoras. Pero el momento más emocionante de la fiesta llegó cuando Isabela subió al escenario para agradecer la presencia de todos. «Hace 15 años una niña hizo una promesa que muchos consideraban imposible», dijo ella, su voz resonando por el patio silencioso. «Hoy esa promesa ha sido cumplida, pero no solo por mí. Ha sido cumplida por todos ustedes que creyeron que el amor verdadero vale cualquier esfuerzo». Ella miró directamente a Eduardo. «Aprendí que las mejores promesas no son aquellas que hacemos a la ligera, sino aquellas que nos comprometemos a honrar a través de acciones constantes. Y a partir de hoy, hago una nueva promesa, que nuestra historia inspirará a otras personas a nunca desistir de aquello en lo que realmente creen». Los aplausos fueron largos y cálidos, pero lo más importante para Isabela fue ver a Eduardo mirándola con el mismo amor y admiración que veía cuando era niña, ahora madurado y transformado en algo aún más profundo. 2 años después de la boda, Isabela estaba en el último mes de su primer embarazo, cuando recibió una propuesta inesperada. Una gran empresa multinacional quería contratarla para desarrollar un proyecto de logística sostenible para puertos españoles. El salario ofrecido era 3 veces mayor que el que ganaba en Montero Logística. «Deberías aceptarlo», dijo Eduardo cuando ella le contó sobre la propuesta. «Es una oportunidad increíble». «No quiero aceptarlo», respondió Isabela, acariciando el vientre donde crecía su primer hijo. «Mi lugar está aquí, ayudando a construir nuestra empresa, nuestra familia, nuestra vida. Pero Isabela, esta puede ser la oportunidad de tu vida profesionalmente». «Eduardo», interrumpió ella gentilmente, «aún no lo entiendes. Mi oportunidad de la vida no fue esa propuesta de empleo. Fue tener el coraje de volver a Cádiz hace 3 años. Fue haber persistido cuando tu madre intentó alejarme. Fue haber esperado 15 años por este amor. Esta empresa no es solo tu trabajo, es nuestra historia».
Eduardo sonrió, comprendiendo una vez más por qué se había enamorado de aquella mujer extraordinaria. Entonces vamos a transformar esta empresa en algo aún más grande, dijo él, juntos. Y fue exactamente eso lo que hicieron. Bajo el liderazgo conjunto de Eduardo e Isabela, Montero Logística se convirtió en referente nacional en innovación portuaria y responsabilidad social. Implementaron programas de educación para hijos de empleados, crearon becas de estudio para jóvenes de bajos ingresos interesados en logística y desarrollaron procesos sostenibles que fueron copiados por empresas de todo el país. Elena, que ahora tenía 2 nietos pequeños para mimar, frecuentemente decía que la entrada de Isabela en la familia había sido lo mejor que les había pasado a los Montero en décadas. Ella no solo trajo amor, comentaba Elena a sus amigas, trajo propósito. Felipe se casó con una ingeniera que conoció durante un congreso técnico, alguien que, en sus palabras, tiene la misma determinación de Isabela, pero es especialista en puentes en vez de corazones. Los 2 hermanos trabajaban ahora como verdaderos socios en los negocios de la familia. Concepción y Carlos se mudaron de vuelta a Cádiz cuando nació el primer nieto, aceptando finalmente la invitación de Isabela para vivir en una casa que ella y Eduardo compraron específicamente para ellos. Carlos volvió a cuidar los jardines de la empresa, ahora como supervisor de paisajismo, y Concepción se convirtió en la persona de confianza para cuidar a los niños cuando Isabela necesitaba viajar por trabajo. Una tarde de domingo, 5 años después de la boda, Isabela estaba en el jardín de la casa que compraron en la playa de La Caleta, observando a Eduardo jugar con sus 2 hijos pequeños en la arena. María Luisa, de 4 años, había heredado los ojos castaños de su madre y la determinación de ambos padres. Miguel, de 2 años, tenía la sonrisa encantadora de su padre y la curiosidad infinita de su madre. «Mamá, papá dijo que cuando eras pequeña vivías en su casa», dijo María Luisa acercándose con un cubo lleno de conchas. «Es verdad, mi amor. Yo vivía allí con tus abuelos Concepción y Carlos. ¿Y eran novios cuando eran pequeños?». Isabela sonrió, atrayendo a su hija a su regazo. «No exactamente novios. Le hice una promesa a papá cuando tenía tu edad». «¿Qué promesa?». «Prometí que cuando creciera me casaría con él». «¿Y la cumpliste?». «La cumplí. ¿Pero sabes por qué salió bien?». «¿Por qué?». «Porque no solo prometí. Trabajé todos los días para convertirme en la persona adecuada para honrar esa promesa». Eduardo se acercó cargando a Miguel en brazos y escuchó la conversación entre madre e hija. «Y también porque papá aprendió que a veces las cosas más importantes de la vida vienen en paquetes que no esperábamos», añadió él besando la frente de Isabela. «¿Van a ser felices para siempre?», preguntó María Luisa con la seriedad típica de los niños. «Vamos a trabajar para ser felices todos los días», respondió Isabela, «porque el para siempre no es una promesa que se hace una sola vez, es una elección que se renueva cada mañana». Aquella noche, después de acostar a los niños, Eduardo e Isabela se sentaron en el balcón de su casa, observando las luces del puerto que ahora formaba parte integral de sus vidas. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Eduardo, tomando la mano de su esposa. «Ninguno», respondió Isabela sin dudar. «¿Y tú?». «Solo de haber tardado tanto en tener el coraje de luchar por lo que realmente quería». «Cada cosa tiene su momento justo, amor. Si hubiera sucedido antes, quizás no lo habríamos valorado tanto». Eduardo le llevó la mano a los labios y la besó delicadamente. «¿Isabela?». «Sí. Gracias por nunca haberte rendido con nosotros». Ella sonrió, recostando la cabeza en el hombro de su marido. «Eduardo, algunas promesas son demasiado sagradas para romperse, y algunas personas valen cualquier espera». Mientras observaban las estrellas reflejándose en las tranquilas aguas de la bahía de Cádiz, ambos sabían que habían construido mucho más que un matrimonio feliz. Habían probado que el amor verdadero, cuando se combina con determinación, trabajo duro e integridad, tiene el poder de transformar no solo 2 vidas, sino familias enteras e incluso empresas. La niña que había prometido casarse con el joven heredero cuando creciera,
Se había convertido en una mujer que no solo honró su palabra, sino que creó un legado de amor genuino que inspiraría a generaciones futuras de la familia Montero. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabela y Eduardo haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial, con historias igualmente cautivadoras sobre amor verdadero, determinación y promesas que resisten al tiempo. Encuentren esa lista de reproducción aquí al lado, haciendo clic a su izquierda. Si esta historia los emocionó, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en el vídeo. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de los sentimientos humanos y el poder transformador del amor auténtico. No se pierdan nuestros próximos contenidos y cuéntenos en los comentarios. ¿Ustedes creen que algunas promesas son demasiado sagradas para romperse? Los esperamos en los comentarios.